mahatmagandhi.cl. Bueno chicos, sin más preámbulos entonces, les dejo el video de la profesora Karen para que puedan verlo, analizarlo y realizar sus actividades como corresponde. Hola mis queridos alumnos de quinto básico, espero que estén todos bien en su casa, cuidándose. Es un gusto poder trabajar con ustedes, aunque sea a través de este video. Ya, y el objetivo de este video es que ustedes puedan aclarar algunas dudas que hayan surgido en el desarrollo de la primera guía. Así es que lo que vamos a hacer es ir trabajando en conjunto. Yo voy a ir leyendo la guía, la voy a ir presentando, voy a ir aclarando y voy a ir revisando cómo se hacía el ejercicio. Ya, de tal modo que usted en su casa pueda ir revisando la guía y ver si efectivamente lo hizo de manera correcta. ¿Ya? Para ello yo les voy a compartir la pantalla de mi computador y así vamos a ir trabajando juntos. Esta fue la primera guía que ustedes recibieron, que es la guía de lenguaje y comunicación, y que tenía por objetivo establecer características de los textos literarios, principalmente de los textos narrativos. Entonces lo que vamos a hacer hoy día es trabajar con respecto a los textos literarios y los textos narrativos. Dejar claros los conceptos, solo eso. ¿Ya? En esta guía se explicaba que un texto literario se caracterizaba porque era un texto que es ficticio, es decir, producto de la imaginación de una persona. Esa persona, si nosotros la vamos a denominar autor. ¿Cuál es el objetivo de estos textos? Es entretener, desarrollar el gusto por la literatura y además producir en nosotros alguna sensación, alguna emoción. Poníamos un ejemplo, que es el siguiente. Una noche, aquel gigante iba caminando por el desierto, hasta que vio esa hermosa luna que brillaba en las alturas. En ese momento, decidió recostarse en un acogedor cerro para observar las estrellas, pero se quedó profundamente dormido durante 100 años. Al despertar, nadie supo a dónde fue, solo quedó dibujada su figura en el empinado. Los habitantes de esas tierras le llaman el gigante de Atacama. ¿Ya? Esta historia fue escrita por Estefanía Ponce Demetri, que tiene 15 años y es de Guara. ¿Ya? Este texto es un texto literario. ¿Por qué es un texto literario? Porque es producto de la imaginación de alguien, en este caso, de Estefanía Ponce. A ella se le ocurrió esta historia, ella la creó. ¿Ya? Es un texto que no es real, ¿cierto? Que no habla de un gigante que se quedó dormido en el desierto, es un texto ficticio. ¿Cuál es el propósito de este texto? Entretener, ¿ya? Y este texto, que es un texto literario, además, nosotros lo vamos a clasificar como un texto narrativo. ¿Por qué un texto narrativo? Porque los textos narrativos se caracterizan por contar una historia, ¿ya? Esta historia va a ser desarrollada por personajes en un espacio y en un tiempo determinado, que en el texto de Estefanía, ¿cierto?, de este gigante, se cumple con esos requisitos. Ya, vamos a ir avanzando en la guía. Ya. Dentro de la guía aparecía que todos los textos literarios nosotros los podíamos clasificar en 3 grandes géneros, que es el género narrativo, el género lírico y el género dramático. El primer elemento que nosotros vamos a trabajar en esta guía es el género narrativo. Dijimos que es un texto literario también, pero tiene la característica de contarnos una historia. ¿Ya? Nosotros constantemente estamos contando historias, estamos narrando sucesos. Cuando llegamos a nuestra casa, ¿cierto? Y le contamos a nuestros papás lo que hicimos en el día en el colegio, cuando llegamos al colegio y hablamos con nuestros compañeros y le contamos lo que hicimos en la casa, o al cumpleaños que fuimos, etc. Siempre estamos contando historias, ¿ya? Estamos narrando. ¿En qué consiste el género narrativo? En contar una historia, ¿ya? Esta historia es contada a través de un narrador. ¿Y qué historia nos cuenta este narrador? Nos cuenta la historia, las acciones que desarrollan unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo que aparecía. El texto se llamaba El tripulante de Caleta Riquelme. Rambo es de esos tripulantes bravos. Cruza del muelle a la lancha de pie sobre la proa del bote como los que saben de mar. Creció en la lancha. Ese es su hogar. Se hizo a la mar desde bien chico. La primera vez venía abrigado en la chaqueta del guachimán. Cuando está ansioso o le baja el hambre, camina rápido de proa a popa. Si pasa cerca de su lancha, mejor no acercarse, menos aún en la noche. Rambo cuida su lugar de trabajo. Es un perro que ladra y muerde. Solo en tierra mueve la cola. Carolina González.
Acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de otro texto literario, que es producto de la imaginación de Carolina González. Carolina González es la persona que crea esta historia, a ella se le ocurrió. Y Carolina González, a través de su narrador, ¿cierto?, nos va a contar la historia de un personaje en particular, que es Rambo. Entonces tenemos un personaje que va a desarrollar acciones. ¿Cuáles son las acciones que desarrolla este personaje? Nos dice que camina de pie, ¿cierto?, sobre la lancha. Nos dice que cuando está en tierra mueve la cola, pero cuando está dentro de la lancha, ¿cierto?, cuida su trabajo y ladra y muerde. ¿Ya? Esas son las acciones que desarrolla este personaje. En un tiempo nos dice la noche, ¿cierto?, y en un espacio determinado nos habla de la lancha, nos habla del muelle, nos habla de una caleta. Esos son los lugares donde se desarrolla la acción. Por lo tanto, este texto cumple con las características de un texto literario y de un texto literario además narrativo. Bien, una vez que explicábamos el concepto de texto literario y de texto narrativo, ustedes tenían que ser capaces de identificar estos elementos que hacen característico al texto narrativo a través de dos textos. El primer texto se llama Una entretenida función. Lo debían leer, una vez que lo leían, debían reconocer quién eran los personajes, cuáles eran las acciones que desarrollaban, en qué espacio y en qué tiempo. ¿Ya? Vamos a ir revisando y vamos a ir comentando a ver si ustedes lo hicieron de manera correcta. La familia Osorio fue al teatro. Ellos querían ver una obra divertida. Todos fueron muy contentos y con ganas de pasarlo bien. La abuela se sentó con el abuelo, los niños se ubicaron en la primera fila. Siempre que van al teatro lo hacen así. Los padres quedaron en la tercera fila y el hijo mayor se sentó en las escaleras. La obra comenzó tarde, pero todos disfrutaron. Se rieron mucho y pasaron una tarde muy grata. Ese es nuestro texto. En un texto narrativo vamos a comprobarlo. Vamos a ver si hay personajes que desarrollan acciones, vamos a ver si hay un espacio y vamos a ver si hay un tiempo. ¿Quiénes son los personajes en este texto? La familia Osorio. ¿Quiénes son los integrantes de esta familia Osorio? Primero tenemos la abuela con el abuelo, los niños, ¿cierto? Los padres. Esos son los integrantes de la familia Osorio. ¿Qué acciones desarrollan estos personajes? Que es la historia en definitiva que nos están contando, es que van a ver una obra de teatro, que se sientan en distintos lugares, ¿cierto?, de este teatro, que se ríen mucho y pasan una tarde grata. Esas son las acciones que desarrollan estos personajes. ¿Cuál es el espacio donde se desarrolla esta acción? Es, obviamente, ¿cierto?, el teatro. Y el tiempo, si ustedes se dan cuenta y leyeron con calma el texto, nos vamos a dar cuenta que es una tarde, ¿ya? Ese es el primer texto literario de carácter narrativo. Vamos con el segundo ejemplo, con la segunda actividad en realidad. El grillo maestro. Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en el que el grillo daba a sus grillitos su clase sobre el arte de cantar. Precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta. Evidentemente, el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Este era el segundo texto que ustedes debían trabajar para evidenciar si es un texto literario y narrativo. ¿Ya? Primero, ¿tenemos personajes? Sí. ¿Quiénes son los personajes? El director de la escuela, el grillo y los grillitos. Esos son los personajes. Son las acciones que ellos desarrollan, las que nos están contando. ¿Cuáles son las acciones? El director entra a la sala, ¿cierto?, donde está el grillo dando su clase a los grillitos, ¿ya? El grillo entrega su clase, ¿cierto?, dando la explicación sobre cómo cantan los grillos, y el director queda conforme con esta explicación. Esas son las acciones que se desarrollan en el texto. ¿Cuál es el espacio físico? Es decir, ¿dónde se está desarrollando esto? En la escuela. Y el tiempo, ¿cierto?, nos habla de en tiempos remotos, un día de los más calurosos del invierno. Ese era el tiempo, ¿ya? Una vez que hicimos esto, nos dimos cuenta nuevamente que el texto es un texto literario, ¿cierto?, porque es ficticio, producto de la imaginación, no están hablando de una escuela donde hay grillos dando clases,
y además cumple con el requisito de contarnos una historia donde hay personaje, acción, espacio y tiempo. Una vez terminada esta parte, ustedes debían ser los creadores de su propia historia, escogiendo elementos de esta tabla. Debían escoger personajes, acciones, espacio y tiempo, ¿ya? Lo importante era que ustedes me dijeran, por ejemplo, mi historia, tenían que crear una historia, ¿cierto? Esta historia se va a tratar de unos profesores que se fueron de vacaciones a la luna durante el verano. Esa era mi historia, yo tenía que desarrollar las acciones, etc. ¿Ya? Una vez que ya la tuviera en mi imaginación, la debía escribir. Para escribir debía comenzar con mayúsculas, ¿cierto? Y cuidar mi ortografía y mi redacción. Yo les daba el espacio a la guía y usted debía trabajarla. Eso la vamos a revisar cuando nosotros nos veamos. ¿Ya? Esa es básicamente la guía. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Es que ustedes pudieran reconocer cuáles eran las características de un texto literario y dentro del texto literario de un texto narrativo, cuáles son las características fundamentales. Espero que les haya quedado claro. Espero que la hayan desarrollado dentro de lo posible. La persona que no puede imprimir la guía, es importante que la mire del computador y que copie quizás los ejercicios en su cuaderno. ¿Ya? Espero que estén todos bien en sus casas, que se sigan cuidando y nos vemos la próxima semana con la explicación de la segunda guía. Así es que, saludos a todos y Bueno chicos, esperando que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes, que le haya facilitado el trabajo en casa. Nos despedimos, pero sin antes mencionar que por favor cuídense, manténganse en sus casas, entreguen lo mejor de ustedes, hagan las cosas que deben hacer, no se expongan de manera irresponsable, de manera innecesaria. Sabemos que hay un virus que es demasiado dañino para todos y debemos cuidarnos a nosotros y a los que nos rodean también. Es por eso, chicos, que ante cualquier información, cualquier cosa que necesiten del profesor, del jefe UTP o de los que necesiten ustedes mantener una comunicación constante, no duden en comunicarse con nosotros. En formato mail, ahí va a estar apareciendo el mail del profesor a cargo de esta asignatura. Y además, si es que quieren una información extra, acá abajo pueden dejar los comentarios o preguntas y sugerencias según lo que ustedes necesiten. Así que chicos, nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego.